Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y es un placer, pues, un sábado más estar aquí con todos vosotros. Antes que nada, miro en el chat para saludar a todos los que habéis pues ya participado y saludado: Darío, Sam, Julio, a Free Bitcoin, Roger, Ramón, Julio. Bien, saludos a todos y todos los que os vais incorporando a partir de ahora. Como podéis ver en pantalla, pues ha quedado en esta encuesta, que ya sabéis que el día anterior siempre hago una encuesta, pues en esta encuesta ha ganado hacer una clase de análisis técnico de forma muy holgada. Ha dejado muy lejos las otras dos opciones, que eran pues romper el SP500, que es un índice bursátil de los más importantes de Estados Unidos, y después la opción de hacer una clase de velas japonesas. Entonces, análisis técnico, velas japonesas tienen algunos puntos en común, porque pues las velas forman un papel importante dentro del análisis. Saludo a los que vais llegando: Jonathan, Edward, Hugo, Pablo, Carlos, Carlitos, Wilmar, Soluciones Diversas, Carlitos, y bueno, saludos a todos los que os vais incorporando. Y bien, pues como ha ganado esta opción, nos vamos a poner con una clase de análisis técnico. Entonces, lo principal es tener un gráfico enfrente para entender el análisis. A ver, para mí el análisis sirve principalmente para decidir la dirección. Después ya cada cual tiene una estrategia concreta donde te dice en qué momento exacto entrar, ¿no? Entonces, si vemos el gráfico en pantalla, en esta zona todo esto pues estaba con una tendencia clara, ¿no? Entonces, si dibujamos este nivel de tendencia, es un nivel dinámico que vemos que va rebotando cuando llega aquí. Entonces, ¿para qué sirve trazar esto? Porque el análisis técnico lo que viene a hacer es pues a hacer trazados de niveles y cosas relevantes en el gráfico para ayudarnos a tomar decisiones. Entonces, esto sirve porque cuando se rompe, como aquí, que hay una vela que lo rompe muy claramente, pues empecemos a pensar en la otra dirección, porque aquí veníamos claramente alcistas ya desde aquí. Si veis, aquí cogió más velocidad, porque venía así, pues a veces coge más velocidad, a veces frena un poco, pero la tendencia sigue. Aparte de los niveles, hay otro punto que me hace decidir, pero partimos de los niveles. Una vez ha roto aquí, pues ya podemos empezar a trazar una línea bajista. ¿Por qué? Pues porque en esta zona estábamos bajistas, pero pasa lo mismo, esta vela rompe con fuerza, y en el momento que esta vela rompe con fuerza, pues ya podemos empezar a trazar algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos hace estar alcistas, aquí nos ponemos bajistas, vemos que al final esto solo fue un retroceso, pero que la tendencia macro es alcista, y que este retroceso pues solo fue micro. Así que nada que nos haga sufrir. A ver, que ha llegado mucha gente nueva. Chus, Nico, Wolf, Mkasea, Merlin, y bueno, y a todos los que vayáis llegando, pues gracias por saludar desde México, desde Honduras, otro de Honduras, Venezuela, Nicaragua, bien, de muchas partes del mundo estáis en este directo. Entonces voy a dar un poco más de data y vemos que justo vuelve a romper, de tal manera que cuando hace este rompimiento aquí más débil no, pero cuando ya hace esta vela tan decidida empezamos a verlo bajista otra vez.
y sería otro momento de posicionarnos bajistas hasta que vuelve a romper. Si os fijáis, aquí vuelve a haber un nivel. Me gusta cuando anclan varios puntos, pero bueno, más o menos así, que por aquí ya se rompe claramente y también nos haría otra vez pensar alcistas. Podemos ver que en este caso duró muy poco y ya volvió a caer. Entonces, esto son las líneas de tendencia dentro del análisis técnico. Yo del análisis utilizo pocas cosas, las que realmente me han servido. Ya sabéis que me baso en el trading cuantitativo, que el trading cuantitativo pues es un estilo de trading mucho más científico, ya que se basa en las estadísticas y matemáticas de una estrategia en el pasado, a diferencia del trading discrecional, que es un poco un tema más de fe, ¿no? Que tienes fe en que lo que te dice otro con tal estrategia funciona. Aquí no, aquí yo no os digo que creáis que lo que hago yo va bien, simplemente que yo, del análisis técnico, lo que realmente me dio una probabilidad a mi favor, después de hacer muchísimo backtest, es lo que os explico. Entonces, el punto 1 son las líneas de tendencia, que es lo que os acabo de explicar. Pero, para no precipitarme, siempre también pido confirmación. Entonces, si volvemos atrás, podemos ver esta tendencia alcista de aquí. ¿Y cuándo sería la confirmación? Pues ahí necesito el trazado del SAP. ¿Qué es el SAP? Pues es la secuencia de altos y bajos. Borro todos los objetos y voy a trazar un SAP. El SAP, por ejemplo, si empezamos en este punto, cuando supere este de aquí, me da un nuevo alto. Y cuando vuelva a superar este punto de aquí, que es aquí, me da otro. En el momento que hay este nuevo alto, es cuando yo ya tengo un bajo aquí. Y ya tengo 1, 2, 3. ¿Cuándo vuelvo a trazar un bajo? Pues cuando tenga un alto como este de aquí. Ahora ya tengo bajo y ya tengo otro movimiento. Me lo vuelve a superar y así hasta llegar arriba. Si os fijáis, esto no es un alto, el alto es aquí porque el anterior no supera. Y va hasta aquí abajo, que es el último bajo, marcando un nuevo alto. Y finalmente, este es el último bajo con este nuevo alto, y este es el punto más alto. Llegados a este punto, nos rompe la línea de velocidad, pero la misma vela también me rompe esto. Por lo tanto, justo en esta vela, aquí coincide que se alinean las dos cosas, justo en este punto empezaríamos a ir bajistas. Y por ejemplo, tomaríamos, si la entrada es por trampa, con este cambio, pues podríamos tomar esta trampa de aquí, que vemos pues que se dispara a nuestro favor. ¿De acuerdo? Esto si fuera por trampa. Entonces, si algunos vais muy perdidos, ya sabéis que en la academia hay el curso Código A de iniciación, donde es un curso de 30 vídeos donde se explica el SAP con más profundidad, se explican las líneas de tendencias, las zonas, niveles, y se hace una buena cimentación para después ya ir avanzando con más contenido gratuito, como puede ser Código B. Y si queréis, pues siguiendo la guía, os dirá qué orden tenéis que seguir, que primero es Código A y después, en el caso de Código B, cómo ir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, si vais muy perdidos, tenéis los cursos gratuitos en dicho link, os lo dejo en el directo. Ahí en el directo tenéis el link para entender bien los detalles técnicos, porque lógicamente en un directo, según qué nivel tengáis, pues puede que os perdáis en algunas cosas. Vale, vamos a ver la situación en la bajada. Hemos dicho que aquí tenemos este nivel, pero vamos a analizarlo. Aquí hay un punto alto, se genera un bajo, se genera un alto. ¿Por qué se genera este alto? Porque hay otro bajo. Ya sabéis, hasta que no hay este, no sé que esto solo llegará aquí. Puede ser un retroceso pequeño que haga otro, pero aquí ya lo sé. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí me hace un
rompimiento, pero yo siempre le pido confirmación para cambiar el SAP. A continuación hace un nuevo movimiento, otro y otro. Cuando me rompe esto ya otra vez aquí, pero no se confirma del todo hasta aquí. Entonces, en este caso, vamos a ver en qué momento empezaríamos a pensar alcistas, porque estamos bajistas. Pues empezaríamos a pensar alcistas en este movimiento de aquí, pero no es tan nítido como lo que pasó en esta vela. Por lo tanto, en esta vela de aquí empezaríamos esta de aquí a pensar alcistas, pero todavía le podríamos dar un poco de dualidad. Dualidad significa pues que durante un periodo de tiempo que está en la zona que no tienes claro, puedas entrar en ambas direcciones. Así que a partir de aquí empezaríamos alcistas. Vale, hemos visto dos cosas, la línea de tendencia y después la secuencia de altos y bajos, que es el SAP. Si ya queréis profundizar, os digo, hay vídeos que duran pues sobre unos 15 minutos de media, solo de línea de tendencia, solo de SAP, donde se profundiza mucho más. Eso en código A. Así que ya lo sabéis, hemos hecho LTs y trampas. Entonces, si os gustaría no solo tener el contenido gratuito, sino que ya vais más avanzado y os gustaría dar un paso más, en la academia podéis ver que se acaba de poner un nuevo tema desde hace nada, un par de días, o 3 como mucho, que son las becas. Hay un programa de becas para Latinoamérica. Entonces, en el caso de España, y en Europa en general, pero en España, hay la opción de financiar uno de los cursos más ya con mentorías, que el Código Pro tiene aulas virtuales, el Elite tiene aulas virtuales en vivo y también tutoría, y el VIP ya tiene aulas privadas, aulas grupales y tutoría. Entonces, esto, si podéis ver, en España pues se puede financiar a 12 meses gracias a la empresa Secura, pero eso en Latinoamérica no hay. Yo lo he estado mirando mucho y no hay. Por ese motivo he decidido pues hacer un programa de becas para Latinoamérica. ¿Qué consiste el programa de becas para Latinoamérica? Pues en tener una solución de subvencionar el 50%. Os queda un 50% de las formaciones totalmente subvencionada. Se tienen de cumplir unos requisitos y después pues hay estas ventajas. Entonces, si os interesa y sois de América Latina, os dejo el link y ahí podéis ver cómo acceder a dichas becas. Después ya sabéis, los de España no tenéis esta ventaja, pero tenéis otra, que es que podéis financiar la compra. Vale, vamos a seguir. Estamos haciendo un curso de análisis técnico. Hemos tocado la línea de tendencia y la secuencia de altos y bajos. Entonces, el otro punto que para mí tiene mucho peso dentro del análisis es la fuerza. Hemos hecho LT primero, después hemos hecho el SAP y ahora, este SAP, que mal me quedó la B, no se puede correr, ahí, el LT, el SAP, y ahora vendría la fuerza. Entonces, por ejemplo, en este movimiento de subida, ¿dónde detecto yo fuerza? Pues detecto fuerza en esta subida, esto de aquí es fuerte, esto de aquí es muy fuerte, esto de aquí también es muy fuerte, este movimiento de aquí, y a continuación, si os fijáis, ya cambia la fuerza. Hay fuerza aquí, hay fuerza aquí. Por lo tanto, si aparte de trazar la línea de tendencia y el SAP nos fijamos en la fuerza, nos da una pista, porque justo cuando se pone la fuerza en contra, en toda esta subida no había habido fuerza. Si os fijáis, las caídas, todo lo que cae es muy suave, es muy horizontal. Aquí nada, no hay caídas prácticamente, os fijáis, son movimientos muy suaves comparado con estas subidas tan fuertes. Entonces, a la que esta fuerza cambia, pasa a subir suave, si os fijáis.
y es la caída lo que es fuerte. Entonces aquí se alinea todo. Entonces vamos a analizar las tres cosas que ya habéis aprendido. Tenemos una línea de tendencia y justo cuando rompe, también nos rompe el último SAP, que es este de aquí. Entonces esta vela me rompe la secuencia de altos y bajos y me rompe la LT. Pero además, lo que acabamos de aprender ahora, es que también hace esta fuerza bajista. Entonces, el tema de la fuerza lo voy a poner con una redonda, pero es como que en este punto de aquí hay una fuerza de caída. Por lo tanto, se alinea todo, de tal manera que todo este trayecto solo íbamos alcistas porque no respetaba la LT, la fuerza siempre estaba a nuestro favor, la secuencia de altos y bajos se respetaba, y justo la misma vela deja de respetar tanto la LT como la fuerza como el SAP, todo ahí. Entonces a partir de esta vela empezamos a ir bajistas, y si os fijáis fue bajista. Lo que después dure esa tendencia, que esta duró poco, eso ya no lo sabemos. Yo tampoco busco recorridos muy largos, por lo tanto pues me voy adaptando a cada momento a lo que hay. Entonces, por si alguien tiene dudas, que bueno, voy a mirar un momento el chat. Dicen pues preguntas varias sobre las becas. Subvención, ¿eso qué es? Pues subvención es que se te subvenciona la mitad del curso, quedando pues por la mitad. Si por ejemplo quieres optar al curso Pro de 390, pues 390, si la mitad queda financiado, queda solo por 195. Por lo tanto, eso es la subvención si se te otorga la beca. Entonces, Vicentiño ya lo dijo, que es una subvención de ayuda. Entonces, Javier dice, ¿durante cuánto tiempo están disponibles las becas? Bueno, de momento están disponibles, no es que haya plazas infinitas, pero acaban de salir hace 3 días, todavía están todas las personas que han solicitado la beca en estudio, porque se tarda pues una media de una semana en dar respuesta a la solicitud. Ha habido bastante demanda, entonces es posible que se acaben cerrando. Yo no creo que antes del mes de febrero, pero bueno, de momento están ahí, y dependerá un poco de la demanda que haya y de la gente que esté en la academia, las plazas disponibles en la academia, porque al final los becados tienen los mismos derechos que el resto de alumnos, simplemente que debido a que están en países donde económicamente es más complicado, se les otorga una beca tipo subvención. Vale, las dudas eran del tema de las becas, están resueltas. Por cierto, el programa que estoy utilizando, como en todos los directos, es el Forex Tester 4. Es un programa para simulación, backtest, que para mí es el mejor que he probado, y si realmente vais en serio en esto, pues una de las primeras inversiones sería una buena plataforma, sobre todo si os interesa el trading cuantitativo, ¿no?, basado en las matemáticas, la estadística y el método científico, para trabajarlo con dicho programa. Y juntamente con el Forex Tester, la parte que también es muy importante al principio es tener una buena formación, no entrar a lo loco con ganas de entrar rápido al mercado, porque ahí lo más probable es que lo perdáis todo. Vale, hemos dicho que hay 3 cosas que para mí son muy importantes, que es la línea de tendencia, que es esta línea de aquí, la secuencia de altos y bajos, que es esta segunda línea de aquí, y después la fuerza. Entonces, estas 3 cosas me sirven para detectar en qué dirección tengo que ir. Y ya os digo, la simplicidad acaba siendo la máxima sofisticación, y al final, con pocas cosas muy simples que funcionan muy bien, porque todo esto funciona muy bien si le dais backtest,
es mejor que querer ver 25.000 cosas, mirar el MACD, el RSI, otros indicadores, mirar el volumen, mirar un montón de cosas que solo os acaban distrayendo. Yo solo he dejado tan limpio el tema del precio y el análisis tan simple porque al final el análisis, o sea, el trading cuantitativo me ha dado la manera de filtrar las cosas que realmente me funcionaban a mí y las que no, las que hacían que mejorara la estrategia y las que no. Vale, una vez está clara la LT, el SAP y la fuerza, hay un cuarto punto que para mí es muy importante a la hora de tomar decisiones cuando voy a entrar a mercado o cuando voy a salir o cuando voy a gestionar una operación. Los movimientos del mercado siempre van, bueno, siempre, estadísticamente van de 2 en 2. Es muy raro encontrar un solo movimiento. Entonces, esto sé que es un poquito complicado de entender y voy pues a intentar explicarlo. Vale, cuando hay este movimiento tan fuerte, la probabilidad es que se repita después. No significa que se repita idéntico. Puede ser un poco más corto, un poco más largo, tener más fuerza, menos fuerza. ¿Qué sería lo raro? Pues encontrar un movimiento solo. Entonces, si os fijáis, a continuación, cuando llega a este punto de aquí, sube para arriba. Sería muy raro que a continuación bajara sin hacer un segundo. Y veis, hace un segundo superando este punto y un tercero. Ya, si son 2, 3, 4, 5, los que sean, eso ya es otro tema. Entonces, aquí el precio baja y si os fijáis, este movimiento 1, que se lleva todo esto, sería muy raro que no tuviera un rebote todavía más abajo, simplemente por debajo de este. Y lo tiene, hace un segundo movimiento todavía más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, el precio se mueve en movimientos de 2, el 1-2 que le llamamos, que es una expansión, aquí expande, que es donde hay fuerza, una compresión o contracción, que es cuando va con menos fuerza, y una segunda expansión. Entonces, ¿dónde más podemos fijarnos en eso? Pues, por ejemplo, en esta fuerza de aquí, que se repite aquí, y aquí solo ranguea, y pues después hace este 1-2 interno, pero también es un tercer movimiento de esto, y si os fijáis, siempre trabaja de este modo. Entonces, estadísticamente es muy extraño encontrar un movimiento que vaya solo. O sea, ¿a qué me refiero? Lógicamente, si tomas en cuenta que este movimiento se lleva todo lo anterior, lo normal es que después no vuelva a subir. Si le hacéis un backtest a eso, veréis que lo normal es que esto, como mínimo, tenga un reflejo. Por lo tanto, el tema de el 1-2 sé que es un poco complicado. Entonces, entiendo que en esta sesión donde hago un desglose de los puntos más importantes y voy bastante al grano sobre el análisis técnico, entiendo que es un poco difícil de entender. Pero ya hemos hecho la línea de tendencia, el SAP, me gusta recapitular para que nadie se pierda, hemos analizado la fuerza, y ahora estamos en el 1-2. Entonces, ¿algo más a mí me hace decidir temas de análisis? Sí. Otro tema son los soportes y resistencias. ¿Cómo los utilizo? Pues ya para buscar una entrada concreta. Entonces, es lo que os he dicho. Una vez esto me cambia bajista, busco entradas bajistas y siguiendo mi estrategia, este sería un nivel de trampa, vemos que lo pincha. Si respetó este movimiento, pincha entre el 5 y el 50, entonces lo tomo como entrada. Hago zoom, ¿y qué significa entre el 5 y el 50? Pues para eso necesito el Fibonacci. Esta es la trampa, anclo el Fibonacci aquí, y veis que pilla entre el 5, 105, 150, cambia de color
y una vez termina esta vela, yo pues pondría aquí el objetivo de beneficios y aquí arriba el doble de lejos aproximadamente es donde trabajo el stop loss. Entonces, ¿por qué no pongo el stop aquí pegado? Pues porque el backtest también me ha dicho que la probabilidad de salir con una pérdida si lo pongo en el extremo de la trampa es muy alta y los resultados mejoraban mucho así. No es entrar aquí y dejar que se decida y pueda acabar habiendo un stop, no. Es que si esto se pone feo por aquí y me supera esto, me pongo en break-even, o sea, este TP lo pongo en el punto de entrada y con cualquier retroceso me salva la mitad de operaciones. La otra mitad, pues si me superan medio camino del stop loss las cierro con pérdida parcial. ¿Que hay algún susto donde me salta el stop? Sí, pero en todo el año en un par la media está sobre 1. Entonces, ¿ese stop loss necesita 2 TPs para ganarse? Sí, pero como hay muchos TPs en esta estrategia, trabajando con recorridos cortos, no pasa nada. Entonces, ¿qué es el punto de los niveles de soporte y resistencia? Pues un nivel es un punto donde el precio cambia. ¿Qué le pido como mínimo a un nivel? Pues que la vela anterior y posterior dejen libre este punto. Esto es lo que se llama pivot menor, que es lo mínimo que le pido para trazar un nivel. Hay una excepción en la estrategia, que son los cambios de color, que por ejemplo si estuviéramos alcistas, esto de aquí no queda libre este punto, esto no está libre, pero como viene alcista, hay una bajista y después sigue alcista, pues también sería un nivel. ¿Qué diferencia hay entre el de arriba y el de abajo? Pues que esto es un nivel de resistencia, son altos, niveles altos, y este de aquí es un nivel de soporte. Entonces, hemos visto la línea de tendencia, hemos visto la secuencia de altos y bajos, hemos visto la fuerza, hemos visto el 1-2 y ahora hemos visto los niveles de soporte y resistencia. Lo estoy tocando todo muy superficialmente, ya sabéis, si queréis profundizar en códigotrading.com está la formación ya gratuita. Vale, me dicen que estoy tapando la gráfica, debería estar trazándolo aquí. Ahí, este era la trampa, ¿verdad? Que estaba justo dibujando encima mío. Perdonad por no ver. Y ahora ya tengo en cuenta que me tengo que mover pues a partir de aquí, en esta zona. Mil disculpas, voy a recapitular un poco el tema. Miramos, a ver, hemos dicho que la LT, línea de tendencia, se rompe en esta caída tan fuerte. Entonces la misma vela también hace romper el último punto de la secuencia de altos y bajos, que es este de aquí. Y la vela que rompe el SAP, la LT, rompe el SAP. Además, nos cambia la fuerza. Si os fijáis, aquí había fuerza y fuerza. Todo esto son movimientos sin fuerza. Como os podéis fijar, no son nítidos. Y aquí vuelve a haber una fuerza. Y aquí vuelve a no haber fuerza. Y aquí la vuelve a haber. Es importante que entrenéis el ojo. Todo esto no es fuerte y esto es súper fuerte. Entonces es importante que entendáis cómo detectar la fuerza. Entonces, una vez me hace fuerza en mi contra, me rompe esto y además tenemos el 1-2 a nuestro favor, que es que este movimiento de aquí se repita, pues cuando se alinea todo tenemos el otro tema técnico que es saber trazar niveles de soporte y resistencia. Entonces tenemos una resistencia que nos pilla el porcentaje que queremos, cambia el color y a continuación sí que sucede lo que podíamos prever, que es que se repita este movimiento y pues nos da un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos recapitulado un poco todo hasta la ejecución, ¿no? Porque a veces el análisis se queda como todo teoría y no, yo voy hasta el gatillo. O sea,
Sé que para ya hacer el gatillo tenéis que dominar la estrategia, pero yo pues en esta vela de aquí o en la siguiente debería ampliar el zoom para ver, pero bueno, cuando me cambia color negro entro para abajo y me da un recorrido para abajo con un objetivo de beneficios. ¿Qué deberíamos controlar ya una vez estamos aquí? Pues empezar a controlar esto de aquí, anclar estos dos puntos, controlar la secuencia de altos y bajos nueva que se está generando, que el último es este, y vemos que ya también en esta vela se rompe primero la línea de tendencia y después esto, y empezaríamos otra vez a ir alcistas, ¿de acuerdo? Después puede volver a entrarnos, porque si lo miramos así, aquí ya nos vuelve a entrar. Y a lo mejor no ha habido entradas en este momento que el mercado te puede confundir. Lo importante es siempre estar conectado con el precio y tener claro que a grandes números y a la larga, pues las estadísticas están de tu favor. Vicendiño, que es uno de los que es miembro del canal, ya sabéis que ahora en el canal tenéis la opción de unirse, que os permite pues por un módica cantidad mensual, que dependerá de vuestro país y vuestra divisa, pues tener insignias, tener emojis, un vídeo cada semana exclusivo, un canal de Telegram exclusivo con análisis en diario todos los días al cierre de Nueva York y descuentos del 10% en la academia y en merchandising. Pues Vicendiño, que es miembro del canal, y aprovecho pues para recordaros que ahora está disponible esta función de miembros del canal, comenta lo siguiente: cuando estamos en una tendencia alcista constante como la de la línea de tendencia y no hace trampas, ¿qué podemos utilizar para no perder ese movimiento? A ver, lo que se está refiriendo es a lo siguiente. Vamos aquí, vemos que tenemos pues toda esta tendencia y a veces no da ninguna trampa. Vamos a ver, aquí sí que dio. Primero vamos a ver las que dio. Aquí dio una y fue ganadora. Y vemos que es la única en este recorrido, ya no estoy yendo más atrás. En este recorrido dio esta. Y dice, ¿cómo más podemos entrar? Pues con esta estrategia, de ninguna otra manera, es tener paciencia, es como ser un francotirador. Esperar a que te dé entradas. ¿Qué sucede? Que a veces se hace un poco difícil ver cómo corre, todo nos va a favor y no estamos dentro. Entonces yo, si te puedo dar una recomendación, Vicendiño, es la siguiente. Si a ti te gusta aprovechar tendencias largas, lo que puedes hacer es esta trampa de aquí, le pones un TP aquí, donde sacas un 50% de la operación. ¿Qué haces con el otro 50%? Pues lo dejas correr. Entonces, una vez te supera esto y salta este TP, ya mueves el stop loss aquí. De tal manera que ese 50%, en caso de irse en contra, la pérdida sería solo este recorrido. ¿Cuál es la cosa buena? Que cuando me supera este punto de aquí, con esta vela aquí, ya subo el stop loss hasta aquí. Ahora ya me estoy asegurando un poco de ganancia. Pero cuando esto me va trazando nuevos altos, como por ejemplo cuando ya me supera esto, ya pondríamos el stop loss aquí. Incluso se podría ajustar en este punto intermedio antes, cuando te hace esto en lugar de aquí. De tal manera que ya te vas asegurando esto y en lugar de trabajar con un TP, trabajas con dos, pero el segundo no existe. El segundo haces trailing. ¿Qué sucede? Que a continuación, cuando ya me lo rompe todo, pues nos saca aquí. ¿Qué has tenido? Un 50% de la operación, que por ejemplo te ha dado 100 pips, y el otro 50% de la operación, como ha ido hasta aquí, pues en lugar de 100 pips te ha dado, yo que sé, por ejemplo, 220. De tal manera que ya has aprovechado más el recorrido. Y si por ejemplo eso, Vicendiño, lo hicieras desde este punto de aquí, que hay una entrada aquí por trampa, pues tendrías aquí un primer TP que te lo da en este punto, donde sacas el 50 y después vamos subiendo el stop. Vamos subiendo,
Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, y finalmente también nos saca aquí. Pero en este caso, si el primer TP eran 100, hasta aquí, pues este segundo TP pues podrían ser tranquilamente 400 o incluso algo más. Esa sería una manera de si realmente se te hace más agradable para ti trabajarlo así, porque es como que ves que cuando una tendencia funciona ahí te paga muchísimo. Yo normalmente trabajo con un solo TP, pero no os digo que esto no funcione. Tengo backtest y va súper bien. Entonces, si alguien no quiere trabajar así, ya sabe que con un simulador bueno, como puede ser el Forex Tester 4, pues lo puede ir trabajando y ir puliendo. A ver, dice Pedro que no entendió el soporte y la resistencia porque no se veía. Entonces, el soporte y la resistencia, explicado muy simple, las más importantes, los niveles más importantes de soporte y resistencia, si volvemos al SAP, ya sabéis que el punto 2 era el SAP, pues si volvemos al SAP, veréis pues que aquí va marcando una secuencia de altos y bajos, que es esta de aquí. Entonces, esto genera bajos y altos. Para saber que existe este bajo necesitamos primero un alto, y ahí es cuando ya existe, porque si no, no sabemos hasta dónde retrocederá. Aquí tenemos otro bajo, otro alto, otro bajo, otro alto, otro bajo y un último alto. Finalmente, esta vela se lleva este bajo y ya cambia la cosa al revés, o sea, bajista. Vale, ¿cómo se pueden trazar los niveles? Pues en los bajos hay soportes, estos son soportes, y estos son los niveles más relevantes, y en los altos se hacen resistencias, que serían estas resistencias de aquí. Esto a nivel más macro en una secuencia de altos y bajos. Pero después hay niveles intermedios, como por ejemplo entre este y este, hay este de aquí que es muy claro. Después, antes de llegar a este de aquí, pues aquí hay un nivel que da una trampa, por aquí también habría nivel, aquí hay niveles intermedios. Entonces estos todos son soportes, y las resistencias aquí arriba, todo esto de aquí, son resistencias, ¿de acuerdo? Y se trabajan así. Rashid comenta si se puede utilizar la estrategia en diferentes temporalidades. Así es, ahora estamos en H4, nos podemos ir por abajo o por arriba. Aquí estamos en M15, y como podéis ver, pues enseguida se pueden identificar cosas de los mismos análisis. Todo esto de aquí, que coinciden todos estos puntos, como podéis ver, todo esto que coincide, se rompe aquí. Esto es una LT lenta, la inclinación es muy suave. ¿Dónde se rompe el último SAP? Pues el último SAP es aquí. ¿Por qué? Porque el último bajo es este se queda corto, esto se queda corto, por lo tanto estos de aquí no son, y es cuando rompe aquí. Entonces aquí se complica un poco más, también es intradía, todo está un poco más sucio, siempre es más complicado analizar en intradía, pero también podemos ver los otros temas que hemos tocado, la fuerza, como podéis ver, aquí hay muchísima fuerza, aquí hay fuerza, aquí también hay fuerza, aquí hay mucha fuerza, y la fuerza nos indica también bajista. Entonces aquí también hay trampas. Aquí se pueden encontrar, por ejemplo, esta trampa de aquí, que estamos claramente bajistas con esto que ha pasado, nos da una trampa aquí, cambia el color y se va para nuestro objetivo. Entonces vuelvo a estar en la zona que no me veis.
repito esto que he hecho en la zona que no me veis. Esta trampa de aquí, después de repetirse este movimiento, es claramente bajista y nos da su objetivo de beneficio. ¿De acuerdo? Disculpadme porque esta zona de aquí no la puedo usar y me despisto y la uso. Y bien, pues en principio espero que os haya gustado, que hayáis aprendido más análisis en este vídeo. Lo he tocado todo muy superficialmente, ya sabéis ya que si vais a la web podéis aprender con más profundidad los distintos temas del análisis técnico. Estas son las 5 cosas que para mí son más representativas, las que más me han funcionado. Y bien, espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a suscribir y ahora también os podéis hacer miembros del canal y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.